Bueno, Dios les bendiga. Bienvenidos a los que estamos acá presentes y también a los que están a través de internet. Y vamos a comenzar esta noche con nuestro estudio. Y hoy tenemos un pasaje que vamos a estar extrayendo varios versículos que se encuentra en Génesis 31. Vamos a ir a Génesis capítulo 31. Y vamos a comenzar leyendo desde el verso 1. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Génesis 31, verso 1. Y dice, y oía Jacob, dice, las palabras de los hijos de Labán. Es decir, sus cuñados, ¿verdad? Porque eran hermanos de sus esposas. Dice, de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba, verso 2, miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. Verso 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, dice. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé los ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Vamos a orar en esta noche una vez más y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle a Él que nos hable en esta noche. Papito, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que no regresa vacía, sino cumple el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, somos necesitados de ti, que tu palabra llegue como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro corazón y traiga esa libertad, esa liberación que tanto anhelamos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. Amén. Fíjense que me llamaba mucho la atención esta historia, porque todos hemos oído la historia de Jacob y cómo Jacob es conocido como engañador, ¿verdad? Porque él roba la primogenitura a su hermano Esaú, quien realmente le correspondía por haber nacido primero, pero usando un poco la astucia de su madre, ¿verdad? Prepara el guisado, engaña a su padre que ya no veía bien y toma la bendición que le correspondía al primogénito. Al final en todo se estaba cumpliendo la profecía que Dios había dado, porque la profecía nos anticipa el futuro, ¿verdad? En la profecía Dios había dicho, el mayor servirá al menor, ¿verdad? Entonces ahora Esaú, que era el mayor, le tocaba estar en una situación de segundo plano. Porque todas las bendiciones de la primogenitura se las había llevado Jacob. Hemos oído que eso hizo que Jacob se encendiera en ira,
al punto que lo quería matar. Y yo creo que si él no sale huyendo, como le recomienda su misma mamá Raquel, y sale hacia la tierra de su familia, ¿verdad? Así que de su tío Labán, posiblemente ahí hubiera terminado la vida de Jacob, ¿verdad? Pero todas esas vicisitudes empiezan a pasar en su vida, ¿verdad? Se pone, como a veces decimos nosotros cuando vemos una película, ¡ala! Ya se puso emocionante. Como no es uno, ¿verdad?, el que está ahí pasando todas las dificultades, uno dice, qué emocionante está. Pero cuando uno está metido en todo eso, muchas veces no siente emocionante, sino al contrario, muchas veces siente la aflicción. Yo me imagino sentir la aflicción de ir alguien detrás que casi que le va a poner la mano atrás en el hombro para decirle, ya te atrapé, estafador, ¿verdad?, o usurpador. Entonces fueron momentos de angustia. Pero también Dios tan lindo, porque siempre, como hemos comentado en otras ocasiones, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y entonces aquí Jacob, pasando en sus tiempos de dificultad, pero llega a un lugar donde ve una escalera que subía y bajaban ángeles del cielo. O sea, él tuvo una revelación de Dios. Entonces, en medio de todo lo difícil que estaba pasando, dejar su tierra, dejar su parentela, huir, ir en busca de su tío Labán, que por cierto ya había dado síntomas de que era muy interesado, ¿verdad? Porque cuando llega el criado de Abraham para ir a buscar a la esposa de Isaac, y cuando él vio los pendientes y todo, se puso contento y vente a nuestra casa. Pero en medio de todo eso, Jacob llega a este lugar y dice, no es otra cosa más que puerta del cielo, dice. ¿Se recuerdan? Y entonces él ahí hace una promesa, ¿verdad? Incluso hace una promesa de que iba a apartar, y ahí surge por primera vez el diezmo, ¿verdad? Porque dice, de todo lo que me des, el diezmo, dice, apartaré para ti, dice. Esa es la promesa que él hace. Pero llega ahora a la tierra de su familia, de Labán, y donde estaban sus primas. Yo un día lo leía, yo decía, pero si Jacob se casó con sus primas, ¿verdad? Pero si era en ese tiempo. Y empieza todo un episodio que mueve la piedra, le da de beber al ganado de Raquel. Ella va con su padre, le cuenta que es hijo le cuenta que es hijo de Raquel y toda la historia. Dice, tú eres nuestro familiar y quédate con nosotros. Pero él se había enamorado de la hija menor de Labán, ¿verdad? Y que era Raquel. Sí, pues porque Rebeca, era la esposa de Isaac. Y entonces ahora él va a trabajar por ella 7 años. Y yo me imagino la ilusión de trabajar, y todos sabemos la historia también, que cuando llega el momento de que le iban a dar a su esposa, en medio de la alegría lo emborrachan, y en lugar de darle a Raquel, le dan a Lea, le dan otra que no era. Y él pues yo me imagino que se haber sentido frustrado y dice, mira, y ahora dame a la otra, ¿por qué me diste a esta? Y sabemos la historia, ¿verdad? Lo hizo trabajar 7 años más. Y entonces yo me ponía a pensar que era una relación entre Jacob y Labán que podríamos catalogar hoy en día, que ahora que se ha puesto de moda, ¿verdad? Eso de las relaciones tóxicas famosas. La relación entre Labán y Jacob era una relación tóxica, porque él estaba aprovechándose de Jacob, estaba aprovechándose de mano de obra barata. A veces escuchamos, ¿verdad?, cuando hablan de las fábricas chinas, que dicen tantas historias que se oyen de que cómo explotan a los trabajadores, pero solo en una vía, a ver cómo exprimen y cómo le sacan el máximo provecho a los trabajadores. Pues eso estaba haciendo Labán con Jacob.
Y luego empieza un proceso, ¿verdad? Donde él dice, bueno, mira, vas a cuidar mis ovejas, pero yo te voy a dar un pago. Eso está en los capítulos anteriores. Y entonces le dice, mira, tu pago va a ser todas las que salgan rayadas, esas van a ser tuyas, y las que no, son mías. Pero él estaba actuando nuevamente con astucia, ¿verdad? Otra vez era, si lo pudiéramos poner tal vez en términos más coloquiales, era un vivo aprovechado, ¿verdad? Así lo decimos coloquialmente en el lenguaje chapímera, pero era una persona aprovechada que estaba tomando ventaja de su experiencia, de lo que él sabía cómo funcionaban las ovejas, para darle lo menor posible a Jacob. Pero por eso me impacta mucho el versículo, el último que leíamos, porque habla el Señor y le dice, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho, dice. Y yo me ponía a pensar, porque yo le preguntaba en un momento al Señor, la Biblia nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Nos enseña cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí. Y dice hasta 70 veces 7. Y nos habla de que el amor cubre multitud de faltas y que el amor es el vínculo perfecto. Y lo hemos aprendido. Por ejemplo, en mi caso, me tocó aprenderlo desde niño con mi abuelito, después en la escuela dominical, en las clases de niños, o en las escuelas bíblicas de vacaciones, que me encantaba también asistir, porque era muy bonito. Pero entonces, como que en algún momento fuimos programados para pensar y decir, y todavía a eso le podríamos sumar lo que Jesús dice, es que si alguien te pega en una mejilla, ponle también la otra. Entonces, presenta una imagen como de alguien masoquista o extremadamente tonto, quizá, perdón por la expresión, ¿verdad? Que está siendo abusado, que la gente se está aprovechando de él, que están cometiendo un montón de injusticias, porque eso le estaba pasando a Jacob, lo estaban explotando. Pero Dios, que todo lo ve, y por eso lo dice ahí en el verso 12, dice, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Entonces, Dios era consciente de las situaciones que estaban pasando. Yo me recuerdo que en varias ocasiones de mi vida, yo me enojé con el Señor y me peleé en varias ocasiones. Porque yo a veces llegaba y le decía, Señor, mira, ¿ya viste esto que está pasando? Es una injusticia que me están haciendo, que está pasando en contra mía. Y yo decía, Señor, por favor, haz algo. Hazme justicia, líbrame, libértame. Tantas cosas que uno desea, ¿verdad? Y como padre, me ponía a pensar en mis dos hijas, que cuando una de mis hijas llegaba conmigo y me decía, papi, mira, mi hermana me está molestando. Y yo, ¿qué pasa? Yo así, ¿verdad? Como molesto, ¡ey! ¿Por qué está molestando a su hermanita? Por favor, no la moleste. O sea, uno iba y ponía orden en esas situaciones, ¿verdad? Para mediar. Pero yo sentía que yo llegaba delante de Dios. Y les cuento mi experiencia. Yo sentía que yo llegaba delante de Dios y yo le decía, Señor, mira las injusticias que me están haciendo, mira cómo se están aprovechando de mí, mira cómo me están explotando o solo están como igual que Jacob, ¿verdad? Exprimiendo al máximo, como exprimiendo la vaca lechera sin ningún beneficio para la vaca. Y yo sentía que Dios no hacía nada, como que Dios no obraba o no actuaba, sino que al contrario, seguían las cosas y aún más venía sobre mí la carga de pensar y decir, no, es que dice Dios que tenemos que perdonar. Y dice Dios que tenemos que poner la otra mejilla. Y dice Dios que hasta 70 veces 7. Pero llegan puntos o llegan momentos o llegan extremos en que se vuelve como muy cargoso. Incluso nos puede empezar a hacer daño a nosotros, ¿verdad? En lo personal, podría haber personas, incluso a través de internet, que nos están viendo y podrían decir que llega un momento en que, o sea, yo quiero perdonar
porque amo a Dios y porque quiero agradarle. Pero al mismo tiempo estoy sufriendo mucho y ya no aguanto y ya no puedo y no sé qué hacer y estoy en ese círculo destructivo, ¿verdad? De situaciones así. Entonces se vuelve bastante complejo y por eso era que yo me enojaba con el Señor. Porque yo le decía, Señor, si mis hijas vienen conmigo y porque muchas veces, y esto también es interesante, porque muchas veces también eran personas cristianas que creían en Dios, que me hacían mal, que me causaban un daño. Entonces yo decía, Señor, los dos somos hijos tuyos, tanto yo como la otra persona. Pero así como hago yo con mis hijas, que las dos son mis hijas, y trato de poner orden y poner justicia, yo quisiera, decía yo, o desearía que tú pusieras justicia. Y el enemigo ponía en mi mente eso de que, Dios no está haciendo nada, Dios nos está ocupando. Y entonces sí me recuerdo que en un par de ocasiones yo llegué delante del Señor, molesto, y decirle, Señor, estoy molesto, no con la persona que me ha hecho daño, sino realmente estoy molesto contigo, porque siento que no estás haciendo nada para ayudarme, ni para defenderme, le dije yo. Y luego reaccionaba, yo le decía, y yo sé, le decía al Señor, que yo no tengo derecho a estar enojado contigo, porque yo no soy nadie, soy un simple humano, somos polvo, dice la palabra, pero dentro de mí, así me siento, le decía yo. Yo podría venir ahorita aquí delante de ti a orar, hipócritamente le decía yo al Señor, yo estoy Señor y bueno, yo sé que tú vas a orar en algún momento, pero no es como me siento, le decía yo. Realmente como me siento como un poco defraudado, me siento abandonado por mi padre, así le decía al Señor. Me siento abandonado por mi padre, como que no hiciera nada por mí, como que no tomara acciones. Yo veo a mis hijas y pongo en su lugar. Y todo eso venía a mi mente. Y en un par de ocasiones, tal vez más de 2 ocasiones, sí me molesté mucho con el Señor, hacia el punto de pelearme quizá y de no querer hablar con Él por un momento. Decía, Señor, perdóname, no quiero hablar ahorita, no quiero porque estoy muy molesto, estoy enojado. No quiero hablar contigo. Y quizá gracias a Dios no me fui al mundo ni tampoco me fui al pecado, pero sí estaba molesto con Dios y frustrado. Pero entonces una de las cosas que Dios me habla hoy es de que Él sí ve las cosas que están sucediendo y que han sucedido, aunque muchas veces nosotros pensamos que no. El Salmo 23 es bien interesante porque habla y dice, aderezas mesa delante de mí, dice, en presencia de mis angustiadores. Entonces hay una promesa de Dios. David fue otro que le tocó pasar, porque el rey Saúl también era un hijo de Dios y era el ungido de Dios. Él mismo lo decía, ¿verdad? Decía, ¿cómo voy a tocar al ungido del Señor? Sin embargo, le estaba fastidiando la vida. Perdonen que lo diga de esa forma, pero le estaba fastidiando la vida porque lo perseguía para matarlo. Y yo me ponía a pensar que cómo es eso, porque aquí en los versículos anteriores habla Jacob que cómo la boca tiene poder, ¿verdad? La murmuración, cómo empiezan los comentarios, a veces así. Yo lo expreso de esta forma, ¿verdad? Como comentarios ponzoñosos, cizañosos, que meten así, porque primero son los hijos de Labán, ¿verdad? Que empiezan a decir, este se ha agarrado lo que era de nuestro padre, ¿verdad? Como quien dice, este es un aprovechado. Pero el que había enriquecido a Jacob era Dios, porque cada vez dice que 10 veces le cambió el salario. No era una persona ni justa ni definida. Cabal, como decíamos al inicio, era solo querer aprovecharse de él. Y le decía, no, ahora mejor, ¿sabes qué? No, mejor como están haciendo muchas pintadas, las pintadas son mías. Y Dios cambiaba el nacimiento otra vez y empezaban a nacer las que les correspondían a Jacob.
Y luego menciona acá en el verso 2, que eso me llamaba mucho la atención también, que dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. Miren, a mí me tocó pasar por algunas situaciones en mi vida muchas veces donde yo decía, pero si yo no le he hecho nada a esta persona, o sea, yo no le he hecho mal, pero como que solo me miraba y ya le caía mal, era un choque espiritual, era un choque espiritual instantáneo, como que solo me veía pasar y ahí viene ¿verdad? Así como que le entraba algo feo. Y es algo similar a lo que menciona Jacob acá, ¿verdad? Porque menciona, y él dice, ni los cuñados, ni el suegro tenían los mismos ojos hacia él. ¿Y cómo es eso? Porque lo hemos hablado, ¿verdad? De que el amor cubre multitud de faltas, pero cuando no hay amor, entonces ya no cubre multitud de faltas, sino que cualquier excusa es buena, cualquier pretexto para iniciar un conflicto, o decir, mire, mejor usted vaya a trabajar a qué área, sabe que mejor lo vamos a cambiar de departamento, así como que no lo soporto, ¿verdad? O no lo aguanto tenerlo aquí cerca. Pero uno decía, pero ¿y qué he hecho? ¿Verdad? O sea, no le he hecho nada a esta persona, no le he ofendido, nunca he sido grosero o abusivo, quizá como la otra persona ha sido. ¿Y por qué le caigo mal, verdad? ¿Por qué le caigo así? Habla la Biblia, ¿verdad? También, y lo va a hablar el apóstol Juan, me parece, más adelante, que dice que si fuéramos del mundo, el mundo nos aceptaría, ¿verdad? Y nos recibiría. ¡Oh, qué tal! ¿Cómo estás, brother? Venite, vamos a echarnos unos traguitos. Pero ya saben de qué, ¿verdad? Que no son unos, sino son muchos, ¿verdad? Que se pasan. Pero como no, muchas veces quizá no está esa afinidad, entonces hay un rechazo. Ahora, todo esto lo está viviendo Jacob en este momento. Y quizá a algunos nos ha tocado vivirlo en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? O pasar por esos momentos de dificultad, ¿verdad? Y difíciles. Y en los que uno se pregunta, porque yo me lo he preguntado, ¿verdad? A veces, de decir, bueno, ¿cuál será la 70 veces 7? Porque también muchas veces no es que uno no quiera perdonar, porque yo creo y yo pensaba que ese perdón es un perdón sobrenatural que viene de parte de Dios, porque muchas veces uno pudiera pensar y decir, es que de veras que tal hermano o tal persona o fulano es como para ya nunca dirigirle la palabra, ¿verdad? Para como darlo por desconocido de una vez. Pero Dios viene y trae ese perdón sobre nosotros, ¿verdad? Ese perdón que también a mí me tocó tiempo aprender que muchas veces el perdonar no significa estar en el lugar de dificultad para seguir soportando, porque yo les decía, al final el Espíritu Santo pone el perdón y de veras que qué rico es estar uno libre de rencor y resentimiento y poder perdonar a las personas aunque le han hecho cosas malas a uno, ¿verdad? Es una gran bendición, pero muchas veces en el fondo a mí me pasó, ¿verdad? Llegaban episodios hasta depresivos, de depresión, de tristeza, de decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tanta infelicidad? ¿Por qué tanta dificultad? Y yo me recuerdo que incluso hasta en un momento de mi vida, hasta hubieron pensamientos suicidas, pensamientos de muerte. Yo me recuerdo que yo viajaba de Shela a Retauleu todos los viernes por la tarde por trabajo. Y yo me recuerdo una vez que yo me sentía tan deprimido y
porque yo sentía que no podía salir de eso, de ese círculo. Y yo me recuerdo que en una recta que hay llegando al Zarco, el enemigo ponía en mi mente pensamientos como decir, mira, ahí viene un tráiler a toda velocidad en vía contraria, solo tienes que hacer el timón así, ¡pum! Y ahí se acaba todo. Ahí se termina todo, sí, ahí se acaban todos los problemas. Pero entonces, cuando llegamos a esos puntos donde ya nos empieza a afectar psicológicamente, como dicen ahora, ¿verdad? Emocionalmente, entramos a un punto donde definitivamente necesitamos de Dios y necesitamos salir de ese círculo destructivo. Entonces aprendí que en esta parte del perdón, Dios nos llama a perdonar, así como Él nos ha perdonado, pero no nos obliga a continuar en ese círculo destructivo. Yo me acuerdo una empresa donde estuve, que era un ambiente pero bien tenso y era destructivo. Y en un momento me llaman, me dice una de mis jefas, mira, fíjate que vamos a hacer una reorganización en el área y vamos a desaparecer tu puesto y te vamos a dar tiempo. Pero yo necesitaba el trabajo, pero sentí un alivio. Yo dije, Señor, gracias, dije yo, porque era tan pesado estar en medio de ese ambiente. Y lo que pasa es que cuando uno ve, porque después yo me ponía a ver algunos estudios que lo plantean desde el punto de vista de la medicina y la salud física y también desde la psicología. Dice que cuando una persona está continuamente en una actitud defensiva, a la alerta, está generando cortisol. Dice que al final es malo porque no afecta solamente la parte emocional, porque primero viene la parte emocional, que era lo que hablábamos, que puede haber depresión, pueden haber hasta pensamientos de muerte, y luego afecta también en lo físico, ¿verdad? Afecta el cuerpo. Yo he escuchado, ¿verdad? Personas que dicen, por ejemplo, a veces enfermedades que surgen, dice, eso es por una falta de perdón, esto es por un resentimiento, esto es por un rencor. Entonces hay una conexión entre lo espiritual y lo físico. ¿Y cómo se cumple lo que dijo Jesús? Que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Entonces quiere destruirnos, quiere acabarnos. Y yo me recuerdo que en una de esas oportunidades que yo me sentía muy, muy, muy deprimido y muy triste, me recuerdo que yo estaba orando y yo le decía al Señor, Señor, le decía yo, líbrame, le decía yo, llévame contigo, quítame la vida. Y él me recordaba de Elías, porque Elías también en un momento de su vida también deseó morirse, dice, y se tiró debajo de un enebro para pedirle a Dios que le quitara la vida. Y precisamente cuando también, al igual que David, había un enemigo que lo estaba hostigando y persiguiendo, porque esta potestad jezabélica, que el Señor la reprenda, se había levantado en contra de él y le había dicho, ¿verdad? Así me haga Dios y aún mañana, si mañana a esta hora no estás como uno de mis profetas. Pero yo me recuerdo que en esa oportunidad yo estaba orando, y yo me recuerdo que orando y con los ojos cerrados empecé a ver en visión al Señor viendo a Elías, y Elías pidiéndole que lo llevara, que se muriera, ¿verdad? Y entonces Dios me decía, Elías no sabía que él era de los pocos que no iban a ver muerte en la Biblia. Entonces, en esos momentos de dificultad y de estrés y de estar a la defensiva y en un ambiente hostil,
podríamos llegar a esos momentos extremos, pero Dios quiere recordarnos que, como dice su palabra, los pensamientos de Él para nosotros son más grandes que nuestros pensamientos, dice, y sus caminos más que nuestros caminos. Y entonces Dios viene muchas veces y muestra el futuro, traza el futuro. Por eso tan linda la profecía, ¿verdad? Hoy hablábamos con Pastor Julito y también hablaba con hermana Cori y hermano Tulio. Yo le decía, la profecía trae una bendición porque anticipa el futuro para decir, mira, así como estás hoy, no es como vas a quedar, sino que vas a salir de esto y vas a obtener salvación y vas a obtener liberación. Y aunque quizá muchas veces, como decíamos, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, aunque nos toque pasar por las aguas, por el fuego, después vamos a salir de ese proceso. Y entonces eso es lo que me gustaba tanto de la historia de Jacob. Porque entonces ahora viene Dios, y el mismo Dios que había sacado a Jacob de su tierra para llevarlo a Madián y tenerlo ahí un tiempo, ahora viene y ese mismo Dios lo va a mover nuevamente de regreso a su tierra, pero lo va a mover para alejarlo de esa persona que se estaba aprovechando de él, que era una relación quizá tóxica o destructiva, no sé cómo podríamos llamarle, destructiva, ¿verdad? Mala, porque hablábamos yo les contaba algunas de las consecuencias que pueden haber, ¿verdad? La gente puede caer en depresión, puede caer en tantas cosas cuando pasa por esos episodios. Y entonces ahora Dios viene y lo va a sacar de ahí. Y primero habla, y cómo me gusta, y dice, me gusta mucho cuando dice, porque yo he visto, dice, todo lo que Labán te ha hecho, dice. Entonces cuando nosotros a veces creemos que Dios quizás se ha olvidado de nosotros y que no ha visto nuestra aflicción o que no ha visto las injusticias que se han cometido, Dios dice, no, yo voy a aderezar mesa delante de ti en presencia de esos que te han angustiado. Entonces yo he visto a tus angustiadores y delante de esos angustiadores yo voy a poner mesa delante de ti. Aguanta un poco más, no te desanimes, no tires la toalla, no te quedes en el camino. Yo voy a cumplir lo que he prometido. Y luego sigue diciendo acá, dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. ¿Recuerdan? Ese Betel fue ese lugar donde él vio esa escalera, dice, donde me hiciste un voto, dice, porque ahí él le hace el voto, lo que hablábamos del diezmo, ¿verdad? Famoso. Y ahora dice, levántate ahora y sal de esta tierra. Miren, yo, como les contaba ese testimonio, cuando a mí me tocó salir de esa empresa, yo sentí un alivio. A pesar de que necesitaba, a pesar de que necesitaba el trabajo y todo y que ganaba bien, sentí un alivio porque era muy estresante y muy pesado. Y entonces ahora yo me imagino cómo ha de haber sentido Jacob, que en un momento le digan, no hijo, no tienes que estar aguantando todo el tiempo esto. No tienes que estar poniendo la mejilla todo el tiempo, ¿verdad? Sino que tienes, ahora levántate y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Entonces viene Dios y le da el estartazo para sacarlo a una nueva vida. Y a mí me gusta mucho esto porque yo siempre he compartido, yo digo, el pueblo de Israel quizá pudo haber perdido la esperanza en Egipto. Es decir, ya pasaron 400 años, Dios no ha hecho nada, no va a hacer nada, ya nos quedamos aquí de esclavos, adaptémonos. Pero Dios estaba a punto de sacarlos de ese lugar. Y entonces así saca a Jacob, ¿verdad? Llama Jacob a sus mujeres, a Raquel y a Lea, y les dice, miren, ustedes saben que yo he servido a su padre Jacob, porque aquí viene otra vez nuevamente, yo creo que parte muchas veces de los abusos que se pueden dar son
esas falsas narrativas, ¿verdad? Porque la narrativa correcta era cómo él había trabajado para su padre, y cómo él había servido 7 años por Raquel, 7 años por Lea, y luego cómo había seguido sirviendo a Labán, pero la narrativa de ellos era de que él se había aprovechado y se había robado las riquezas. Entonces les hace ver y les dice, bueno, nos vamos a ir. Y otra cosa que me llama mucho la atención también es que estudiábamos hace un par de semanas, el domingo, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, ¿verdad? Y hoy en la mañana hablábamos con el pastor Julito, porque dice irreverentes a los padres, blasfemos, y da un listado de un montón de características. Pero al final, una de las conclusiones de todas esas características es que son personas con las que no se puede entrar en razón, ¿verdad? Hay personas con las que ya no se puede razonar, ¿verdad? No puede haber una buena conclusión donde dice, ay, sí, tienes razón, es cierto, yo he sido un abusador durante tanto tiempo, o me he portado mal, o te hemos explotado en esta empresa, o tal cosa, porque no hay un reconocimiento, ¿verdad? Yo veía recientemente y estuve viendo, por ejemplo, lo que ahora la psicología le llama el síndrome ¿cómo es? De personalidad narcisista. Y dice que una de las características es de que es una persona que no puede reconocer sus errores. Está haciendo mal, le está haciendo mal a las otras personas, pero no se da cuenta. Y aunque se lo digan, no lo puede reconocer. Entonces no se puede razonar. Y yo me imagino que Jacob dijo, bueno, no voy a llegar a una conclusión sensata y sabia con Labán, discutiendo con él, ¿verdad? No, pero que tú, no, pero es que mira, no, pero es que tú me hiciste, sí, pero es que yo, porque tal cosa, y que no hay una conclusión sensata. Entonces él toma la decisión de decir, vamos a huir en secreto. Dejémoslo ahí, porque aunque le diga, mira, me cambiaste el sueldo 10 veces, toda la vida te andas aprovechando y viendo cómo sacas más de mi trabajo, aunque yo le diga, no va a entrar en razón. Entonces, mejor nos vamos, dice. Y entonces eso hizo y tomó camino. Y entonces esto me llamaba la atención, porque cómo es de importante reconocer que hay tiempos, ¿verdad? O momentos, que aún en el libro de Eclesiastés lo dice, que dice, hay tiempo de buscar, dice, y tiempo de dar por perdido, dice. Así lo dice en Eclesiastés 3. Y qué tremendo, porque todos los tiempos los da Dios, ¿verdad? Y entonces hay tiempos de seguir buscando, de seguir probando. No, tal vez ahora que sea la fusión con esta otra empresa va a mejorar las condiciones laborales. Y no, ¿verdad? Entonces al final él se va y sale en camino y salen de ese lugar. Y dice, verso 16, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, dice, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Dice, ellas también reconocen que Dios estaba con Jacob y que lo estaba llevando. Y entonces se va Jacob, ustedes saben, toma su ganado, escapa, sale huyendo y cruza. Y cuando Labán se da cuenta, porque eso es también otra de las cosas que puede pasar, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, le pasa a Sansón, ¿verdad? Cuando Sansón está jugando con el Señor y él dice, esta vez saldré como las otras. Y dice, y no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él, dice. Eso fue lo mismo que le pasó a Saúl, cuando él dijo, no importa que Dios aparte de mi espíritu, acompáñame a ofrecer holocausto, y ofrecemos al holocausto delante del pueblo. Y él salió, pero cuando se apartó el espíritu de él, empezó a volverse el rey loco, ¿verdad? El rey endemoniado.
Entonces muchas veces podríamos, y eso es una llamada de atención para nosotros, porque podríamos no darnos cuenta en qué momento, ¿verdad? Podríamos estar perdiendo cosas por llegar a extremos, ¿verdad? Como Sansón, ahí está, va una y va otra y Dios lo perdona y dice, ay, Dios es buena onda y perdona y aquí me va a volver a perdonar. Y esa vez ya no salió librado igual, perdió los ojos, perdió, y aquí Labán perdió a su yerno y perdió al que le hacía el dinero, si pudiéramos llamar así. Fíjense que a veces en las empresas, yo me recuerdo una empresa en la que trabajé, había un hermano que buscaba mucho a Dios, era un hermano tremendo y oraba, buscaba a Dios, y él tenía una unción de parte de Dios que él contribuyó al crecimiento de esa empresa, pero de una forma grande. Pero también había una relación de abuso, abusiva tal vez, porque a veces las relaciones pueden llegar a lo abusivo, ¿verdad? A lo abusivo, y al final él se terminó yendo. Pero decía un pastor, y yo lo creo, que nosotros somos sal de la tierra, dice, que conservamos o preservamos, como cuando en los tiempos antiguos agarraban la carne y le echaban sal para que no se pudriera, conservaba. Entonces decía, Dios nos ha puesto donde nos ha puesto para llevar bendición. Y a veces la gente no se da cuenta. A veces en una empresa somos de bendición. A veces en un colegio somos de bendición. En todos los lugares donde estemos. Como decía aquel canto, ¿verdad? Brilla en el sitio donde estés, ¿verdad? Donde Dios nos ha puesto. Pero la gente no se da cuenta hasta que ¡pum! Falta. ¿Y qué pasó? Se fue la bendición. Como cuando David dejó el trono, ¿verdad? ¿Y dónde está el dulce cantor, el que tocaba el arpa y calmaba al rey? Ya no está, porque lo quiso ensartar contra la pared con una lanza. Entonces, eso es otro ejemplo de que él no se quedó para poner la otra mejilla, ¿verdad? Y entonces sale y huyen y empiezan a salir. Labán no se dio cuenta. Muchas veces las personas no podrían darse cuenta hasta que ya es muy tarde, ¿verdad? Oh, y el trabajador aquel, él era el que tenía la bendición, como ese trabajador en esta empresa. Miren, yo decía de veras que él tenía una bendición que había llevado a ese lugar. Y luego lo persigue. Sí había habido un robo, porque dice que una de las hijas se roba a los ídolos y sabemos la historia. Pero el punto al que quiero llegar es donde llega Jacob, verso 36, después de que dice que Raquel se sienta en un cajón y esconde ahí los ídolos y le dice, perdona que no me puedo parar, pero estoy en mi periodo de mujer, y entonces él dice, no tengas pena. Pero entonces en el verso 36 dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, dice. Y tenía razón, ¿verdad? Yo me imagino que primero no había reñido porque dijo, capaz que aquí aparecen los ídolos, ¿verdad? Pero cuando vio que no habían aparecido, riñó con él y le respondió Jacob, dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? Miren cómo es esto, porque creo que llega un momento en que las personas se cansan, siento yo, ¿verdad? Como dice, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿verdad? Llega un momento en que ya, ¿verdad? Ya, por favor, ya. Suficiente, ya no. Y entonces aquí empieza Jacob molesto, dice, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor, dice, hayas venido en mi persecución? Dice, pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Porque él estaba limpio, él no había sido el que había tomado. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros, dice. Y entonces aquí empieza a desahogarse y yo digo, bueno, qué bendición, porque al final Dios le permitió este momento a Jacob, ¿verdad? De poder expresar,
Porque entonces empieza a hablar y dice, estos 20 años, dice, he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, como dice, él tuvo cuidado de eso, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Miren, él empieza a expresar, dice, de día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces, dice. Se lo vuelve a decir acá. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, dice. Él estaba reconociendo, imagínense qué astuto era este Labán, ¿verdad? Salió más engañador que Jacob, ¿verdad? Porque Jacob significaba engañador. Pero Dios vio mi aflicción, dice. Y eso me encanta también porque volvemos otra vez al punto que Dios ve. Dios toma en cuenta. Dice, Dios pone las lágrimas en un recipiente, dice, en un redoma, cada una de las lágrimas. Dice, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche, dice. Porque eso ya no lo leímos, pero versículos aquí atrás, Dios se aparece a Labán. Vamos a ver si lo encontramos acá. Y le dice, cuídate de hablarle mal a Jacob, le dice. Vamos a ver qué versículo está. Pero está en el verso 29. Y dice, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche, diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, dice. Miren qué lindo eso. Porque entonces Dios viene y empieza a poner la cara por sus hijos. Como que dice, hasta aquí nomás. O sea, Sansón, has estado ahí, juega y juega y juega y una y otra vez. Que a mí siempre me gusta repetir esa canción del elefante, ¿verdad? Que dice, y como vieron que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Pero llega un punto donde Dios dice, hasta aquí. Como le hizo al rey de Babilonia, ¿verdad? Cuando le aparece la mano en la pared y le pone mene, mene, tekel uparsin. Yo le digo, Señor, ten misericordia de mi vida, que nunca nos toque eso, ¿verdad? Que nunca Dios tenga que decir, hijo, llegaste a tu tope. Hasta aquí te topaste con la pared. Qué terrible hacer eso, ¿verdad? Pero ahora viene y dice, le habla eso, y dice, y te reprendió anoche. Y entonces miren lo que sigue, me gusta mucho. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos un pacto, tú y yo, y sea testimonio entre nosotros. Y miren, esto me encantó, porque ahora en la psicología se habla de poner límites, dice. Porque cuando nosotros no ponemos límites, la gente se columpia, como decimos, y se pasan sobre nosotros. Y pasa todo lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? A veces a la gente que es muy buena, ¿verdad? Ya no lo toman como bueno, sino los agarran no voy a decir la palabra, ¿verdad? Pero los agarran como que no fueran muy inteligentes. Pero entonces ahora viene y dice, es importante poner límites. De decir, mira, ya me cansé de que has estado abusando de mí, me hiciste trabajar, me cambiaste el sueldo 10 veces. Así no podemos estar. Porque tú estás muy bien. Porque yo te estoy sirviendo. Y ahí te estás aprovechando. Pero yo me estoy desgastando y consumiendo. Y desapareciendo. Porque eso le estaba pasando a Jacob. Y dice, ven ahora y hagamos un pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces, dice, Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano.
Y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Legar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad, dice. Cada quien le puso su nombre, ¿verdad? Y aquí tiene una llamada en mi Biblia que dice que Labán le puso, el nombre que le puso en arameo significaba el majano del testimonio. Y Jacob le puso el nombre en hebreo que también significaba lo mismo, el majano del testimonio. Pero entonces era como poner un hasta aquí y decirle, porque Labán dijo, este majano es testigo entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Y miren qué tremendo lo que viene después, porque él, y yo digo, siempre inteligente, ¿verdad? Se aseguró, dice, si afligieres a mis hijas, qué inteligente. Yo como padre también creo que lo hubiera hecho, ¿verdad? Con mis hijas, si afligieres a mis hijas, y si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Entonces como que le advirtió, como que sirvió ese testimonio. Y dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea ese majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti. Miren qué lindo. Ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Lo que habla la psicología hoy en día, de poner límites. Pero miren cómo es de sabia la Biblia, que en la Biblia está todo, ¿verdad? Que decir, bueno, mira, pues ya estoy cansado, yo he pasado en momentos depresivos, yo me he afligido, hasta he estado a punto de desear la muerte, y esto no puede seguir así. Entonces, aquí está este límite hoy. Ni yo me voy a meter contigo, en otras palabras, ni tú te vas a meter conmigo. Ah, ¿estás peleando entonces? No estoy peleando, ya te perdoné, porque hay perdón de Dios, pero no podemos seguir en esa relación tóxica y destructiva. Pusieron un hasta aquí. Por eso yo les compartía que a mí me impresionaba mucho cómo el Señor me habló a mí en una oportunidad acerca de Adán y Eva. Yo le decía, el Señor me habló y me decía, porque a mí yo estaba en un conflicto de perdonar a una persona que me había hecho mal, y yo decía, bueno, yo la quiero perdonar, pero realmente ya no quiero continuar porque es destructivo, ¿verdad? Y entonces yo estaba orando, y no se me olvida cuando el Espíritu Santo habla en nuestro corazón, ¿verdad? Yo estaba orando y el Señor me dijo, perdoné yo a Adán y Eva cuando pecaron contra mí. Pero así yo lo escuché literalmente en mi corazón. Yo le dije, sí, Señor, los perdonaste, le dije yo. Les devolví yo el huerto, me dijo. Y cuando me dijo así, yo me quedé frío, pero así como cuando le pega un escalofrío a uno por la espalda. Y dije, Señor, dije yo dentro de mí, ni le respondí, porque yo sabía que la respuesta era no. Y en ese momento hasta me imaginé a gente llegando con Dios, diciéndole, Señor, ¿y perdonaste a Adán y Eva? Sí, los perdoné. ¿Y por qué no les devolviste el huerto? ¿Y no que los perdonaste? Pues si de verdad los perdonaste, les hubieras dado el huerto. No, el huerto son, como dicen algunos, ¿verdad? Otros 20 pesos. Así dicen, ¿verdad? Algunas personas, el huerto son otros 20 pesos. Pero entonces eso nos habla que, como en este caso de Labán y de Jacob, hubo perdón y hubo reconciliación, pudieron ponerse de acuerdo. Y él les dijo, ahí te encargo, pues que no vayas a andar ahí de pícaro con otras mujeres, porque son mis hijas, parafraseando, ¿verdad? En otras palabras. Pero con esta señal, ni yo voy a pasar de aquí para allá, ni tú vas a pasar de aquí hacia acá para hacerme daño. Y eso necesitamos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a orar esta noche y vamos a finalizar, porque creo que necesitamos en nuestra vida
poner esos límites sobre esas relaciones que pueden ser destructivas, ¿verdad? Y abusadoras. Que solo, ya no quiero mencionar más porque ya lo repetí mucho, ¿verdad? Pero es importante hacerlo. Y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Cómo David marcó distancia de Saúl, cómo Jacob marcó distancia de su suegro Labán. Y muchas veces es quizá necesario marcar distancia de unas personas. Y no que las odiemos o que guardemos rencor en contra de ellas, pero por las situaciones que se han dado, por las cosas que han sucedido. Hablábamos incluso del abuso verbal, ¿verdad? De los comentarios, esos que son dañinos, y cómo Dios le habla y le dice, cuídate de no hablarle mal, le dice. Entonces tenemos un Dios que vela por nosotros, ¿verdad? Y que está por nosotros. Y Él quiere romper esos círculos y esos ciclos. Porque muchas veces son círculos. Son ciclos. A mí me impresionaba de eso, porque miraba desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, el perfil narcisista es un perfil que primero es todo alegría, todo bondad en lo que conquista, y una vez que ha conquistado y ha atrapado a su víctima, empieza el destruir, el de menospreciar, el denigrar, el hacer de menos, el hablar mal de esa persona con otros, y para destruirlo. Y entonces es un ciclo que va de lo bueno a lo malo, y después vuelve a lo bueno, y después vuelve otra vez. Pero Dios quiere romper ciclos. Y yo le decía al Señor, dice la palabra, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y muchas veces nos toca dar el paso, salir y dar el paso para huir, ¿verdad?, de esas situaciones. Oremos esta noche y vamos a terminar. Papito, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias por tu palabra, porque tú nos hablas a tiempo, fuera de tiempo. Gracias porque en tu palabra encontramos todo, es tan especial y llena de todo conocimiento, Señor, que hasta nos adviertes de estas situaciones, papito. Te queremos pedir perdón porque quizá muchas veces hemos sido cobardes, quizá, de no tener el valor de poner límites, Señor, de no poner altos a los abusos, a esas situaciones hostiles, Señor. Pero así como tú hiciste con David, tú no mataste al gigante, pero usaste lo poco que tenía David para derrotar al gigante. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a derrotar nuestros gigantes. Quizá nosotros nos vemos minúsculos, indefensos ante una gran potestad que nos ataca, que nos acosa, que trata de destruirnos, que trata de desacreditarnos, menospreciarnos. Pero tú no obras por nuestras fuerzas, sino que dice tu palabra que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona, papito lindo. Hoy a través de internet, Señor, también, los que nos ven, ahí donde ha habido abuso, Señor, quizá, hoy en el nombre de Jesús, ahora se rompe todo yugo de iniquidad, porque no estamos sujetos a esclavitud, Señor, para estar en un yugo de destrucción. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Oh, Ramaya, Kira Ramamay Sanda, Rababai, Kira Ramamay Sanda. Dios sí se ha dado cuenta. Dios sí lo ha visto.
Y Dios quiere traer libertad, quiere traer liberación, quiere llevarte a una mejor vida, a una vida plena. Dice su palabra: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No es su voluntad tenerte apresado, oprimido, deprimido. No es esa su voluntad. Su voluntad, dice, sus planes son buenos, dice. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Entonces, no es la voluntad de Dios que muchas veces estemos así. Él quiere traer libertad para nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, trae fuerza. Dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Ese poder, ese amor, ese dominio propio para vencer, papito lindo, todo aquello que ha querido destruir muchas veces nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Mira cada vida, Señor, cada corazón. Ministra, Señor, ahí, que tu Espíritu Santo toque, Señor, cada vida. Dice tu palabra que tú harás brillar nuestra justicia como la luz del mediodía, que tú aderezarás mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, que ungirá nuestra cabeza con aceite y que nuestra copa estará rebosando, papito lindo. Hoy lo creemos, Señor, y lo recibimos, que esta palabra quede marcada en nuestro corazón, Señor, que podamos ponerla por obra y ser libres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.